Bueno, hermanos, existe tanta confusión entre los cristianos sobre el día que se celebra en la tradición, que se celebra en el mundo, el día de ayer, el día de anteayer, el día de ayer y el día de hoy. Y muchos creen que es malo. El día de muertos es malo, no le agrada a Dios, y ciertamente tienen razón, queridos hermanos, pero la mayoría no saben por qué. No han estudiado en la palabra de Dios qué dice la palabra de Dios acerca de este tipo de cosas, este tipo de asuntos. Otros creen que no tiene nada de malo. Incluso fomentan en sus familias y fomentan en sus hijos la tradición y están de acuerdo con la enseñanza que reciben los niños en la escuela sobre el altar, sobre las catrinas, sobre todo este tipo de cosas que envuelven esta celebración. Okay, el día de hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Ok, el propósito principal, querido hermano, es de que usted sepa qué es lo que la Biblia dice. Ok, de hecho es la responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos, haberlo investigado ya, haberlo estudiado, haberlo también tomado una postura y una decisión personal sobre este asunto. Ok, muchos, como les digo, muchos creen que es malo, muchos creen que no le agrada a Dios, pero no saben por qué, o no saben cuál es la razón. Ok, y me temo que muchos no conocen también el trasfondo de de este día o de esta celebración. No quiero tomar, hermanos, no me malentiendan, no quiero tomar importancia en el día. Simplemente creo que es importante conocer la verdad y lo que la palabra de Dios dice acerca de este asunto. ¿Ok? Si usted tiene alguna pregunta, con toda confianza, usted puede levantar su mano y vamos a tratar de responderle su pregunta. Si no, está el pastor y está también el hermano Santos que nos pueden echar la mano. Amén. Bueno, quiero que veamos un poco en la historia, no en la Biblia, sino en la historia de dónde proviene este día. Bueno, es una celebración meramente mexicana y también se celebra por algunos países de Sudamérica y Centroamérica. Este día de muertos, precisamente el día 2 de noviembre. Pero ¿cuál fue el trasfondo de la celebración? Bueno, los antiguos, el pueblo antiguo teotihuacano, acostumbraba a hacer ofrendas en honor a los fallecidos. Casi todo el tiempo practicaban rituales muy intensos con el propósito de que el difunto llegase con bien a uno de los 4 paraísos según su forma de muerte, es decir, según la manera en la cual la persona hubiera muerto, iba a alguno de los 4 supuestos paraísos que estos hombres, ¿cómo le podríamos decir? Cultura, profesaba y creían. Bueno, esos rituales contenían comida, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas, y también utilizaban los perros xoloscuincles para que ayudasen a hacer la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar al paraíso. Y sacrificaban al perro y los enterraban junto con la persona fallecida. Okay, eso es lo que creían el pueblo teotihuacano. Los mexicas, también algo similar, creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido.
y no por sus decisiones y no por su comportamiento que hayan tenido en vida. Esto eran de los mexicas. Los aztecas creían que el destino del difunto podría tener 4 destinos. Uno de ellos era Tlaocán, o el paraíso de Tlaloc, el cual era el dios de la lluvia, y a este sitio se dirigían todos aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua. Los ahogados, por ejemplo, los que morían por el efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota o la hidropesia, y la sarna o las bubas, así como también los niños sacrificados al dios. El Tlaocán era un supuesto lugar de reposo y de abundancia, según la creencia de los mexicas, de los aztecas, perdón. También ellos creían en Omeyoacán, el cual significa paraíso del sol, el cual era presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. El Omeyoacán era un lugar supuesto de gozo permanente, en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban a ese lugar, Omeyoacán, después de 4 años volvían al mundo convertidos en aves de plumas multicolores, con plumas multicolores. Esto era la creencia de los aztecas, ¿ok, hermanos? No me malentiendan, no estoy predicando herejías, estoy solamente citando la creencia de esta comunidad azteca. Creían también en el Mictlán, y era destinado para quienes morían por causas naturales. Y supuestamente ellos creían era un sitio muy oscuro, sin ventanas, al cual era imposible salir. Y había otro lugar difícil de pronunciar, Xixihuacauco. Bueno, era un lugar donde iban los bebés, los niños muertos, antes de su consagración, o incluso los que morían antes de nacer. ¿Ok? Y también los aztecas, bueno, cito más a los aztecas porque era la creencia más predominante y la que hasta el día de hoy se ha enseñado en las escuelas y la que hasta el día de hoy se ha practicado por el mundo y por algunos cristianos también. ¿Ok? Por ahí ya los miré en el Facebook yendo al panteón y yendo también a los altares y bueno, ofreciendo cosas a sus difuntos. Ahorita vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de eso, amén. Pero bueno, el camino para llegar al Mictlán era muy torturoso supuestamente y difícil. Pues para llegar a él las almas debían transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de este tiempo, las almas llegaban al lugar donde descansaban o desaparecían. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro Xoloitzcuintle, el cual ayudaría a cruzar un río y llegar al lugar, al lugar o al supuesto paraíso donde el difunto debía de llegar. Es por eso que creen o la tradición dice que en el altar debe haber comida, debe haber velas, debe haber flores, etcétera, etcétera, donde supuestamente ellos creen el difunto viene y se nutre y recibe fuerzas para poder atravesar el río y para poder luchar con las dificultades del Mictlán. ¿Okay? Esta es el trasfondo histórico de esta celebración. ¿Okay? Algo que se ha, queridos hermanos, hoy en día
se le ha quitado lo tenebroso, se le ha quitado lo que realmente significa estas cosas, y ahora se ha disfrazado en algo lindo, en algo bonito, en el cual los niños pueden hacer manualidades y se les puede inculcar esta celebración, y ellos les dicen, bueno, no tiene nada de malo, tiene un trasfondo, es una tradición, etcétera, etcétera. Pero vea usted el trasfondo de estas cosas, hermanos. Cosas que en la Biblia no encontramos. La Biblia dice que bueno, ahorita vamos a ir para allá, pero la palabra de Dios dice que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La palabra de Dios dice por allá en Lucas capítulo 16, cuando narra la historia del rico y de Lázaro. Mencionó solamente dos lugares estando en el Seol, es decir, el lugar de los muertos. Aquel hombre rico miró a Lázaro y a Abraham siendo consolado en su seno. Lázaro siendo consolado en el seno de Abraham, y aquel hombre podía ver y podía reconocer y podía entender que estaba en una situación de condenación y que estaba siendo atormentado por una llama. La palabra de Dios no solamente enseña dos lugares, queridos hermanos, el cielo y el infierno. No existe tal Mictlán, no existe tal Huitzilopochtli, no existe tal lugar donde van los difuntos para luchar contra un monstruo, para luchar, para tratar de atravesar un río siendo acompañados por un perro. No existe tal lugar. La palabra de Dios solamente enseña dos lugares, el cielo y el infierno. Lugares cuales son eternos. Vea lo que la palabra de Dios dice acerca de la muerte física. A veces me caigo gordo yo mismo porque me quiero comer todo el pastel antes de tiempo. Vea lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis capítulo 3 y el versículo 19. Dice la palabra de Dios así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde, hermanos? A la tierra, porque de ella fuiste tomados, pues polvo eres, y al polvo, ¿qué dice? Volverás. Esta es la ley de Dios acerca de la muerte física. Del polvo fuimos tomados y al polvo hemos de volver. Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 5 y 6 dice el predicador: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto es lo que Eclesiastés, el predicador Salomón, decía acerca de la muerte física. Génesis vimos que la ley de Dios era que del polvo fuimos tomados y al polvo íbamos a volver. También Salomón mencionó que los muertos nada saben, no tienen el dominio de su cuerpo, su memoria está en el olvido, y que nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10 ahí mismo en Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, esto quiere decir el lugar de los muertos, es decir, el panteón, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de la muerte física, y podemos recorrer muchos versículos más. La Biblia enseña que hay dos clases de muerte: la muerte física, la cual estamos todos destinados, vamos a morir todos algún día, si es que el Señor no viene por nosotros. Pablo decía: nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron,
no, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, etcétera, etcétera, descenderá del cielo. Es decir, ellos esperaban que ellos iban a ser arrebatados. Pero bueno, no sabemos el tiempo en el cual el Señor vaya a venir. Lo que sí sabemos es que el tiempo está muy cerca, es que el tiempo se está acabando. Queridos hermanos, Cristo viene y viene muy pronto. Él dijo en Apocalipsis: he aquí, vengo en breve, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. Bueno, esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de la muerte física. Pero en Hebreos 9:27 encontramos la muerte espiritual. Vea lo que dice ahí: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice, hermanos? El juicio. Está hablando acerca de la muerte física, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, a quien profesa o quien predica o quien dice que después de la muerte ya no hay más, ya no hay nada más, se equivoca. La palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y vea también lo que la palabra de Dios dice acerca de la muerte espiritual en Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8. Yo sé que usted lo conoce de memoria. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8 dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la que, hermanos, la muerte segunda. ¿A qué se refiere con la muerte segunda? Hábleme, hermanos, es un estudio bíblico. Amén. ¿A qué se refiere con la muerte segunda? ¿Sí? Ok, a la muerte espiritual. A la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación eterna de Dios. La palabra muerte quiere decir separación. Cuando morimos físicamente somos separados del cuerpo. La palabra de Dios dice que somos, que estamos conformados por tres en uno. Es decir, somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando morimos físicamente, el alma se separa del cuerpo, el cuerpo va a la tumba, el alma es la que recibe la paga, ya sea la paga del pecado o la esperanza de la vida eterna. El espíritu regresa a Dios porque Él nos lo dio. Esa es la muerte física, y la muerte espiritual es estar separados de Dios por la eternidad. La palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también la palabra de perdón. La palabra de Dios dice en el capítulo 3 y el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que la palabra muerte es lo que la palabra de Dios dice acerca de la muerte física y de la muerte espiritual. Dos clases de muerte. ¿Está claro eso, hermanos? La muerte física y la muerte espiritual. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Alguien levante su mano si usted tiene alguna duda o quiere que repita alguno, o si hay alguien en las redes sociales que esté preguntando, por favor háganmelo saber. ¿No? Vamos bien. Ok, esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de la muerte física. Del polvo fuimos tomados y al polvo íbamos a volver. Los muertos nada saben, y en el Seol, a donde vamos, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eso es lo que la palabra de Dios dice acerca de la muerte física. Pero la muerte espiritual dice que la paga del pecado es la muerte, y también que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Pero esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de la muerte. La palabra de Dios nunca menciona ninguno de los paraísos o supuestos paraísos que aquellos hombres aztecas y mexicas y aquellos pobladores de Teotihuacán profesaban y enseñaban, y lo que el mundo hoy, queridos hermanos, enseña.
La palabra de Dios no dice a que hemos de ofrecer altares a los muertos. La palabra de Dios no enseña en ningún lado que hemos de ofrecer ofrendas a los muertos. La palabra de Dios no enseña que hemos de participar en los rituales de este mundo, queridos hermanos. Oh, pero ¿cómo hay cristianos que dicen, bueno, no tiene nada de malo? Yo también tengo derecho de ir a visitar a mi difunto. En todo el año no va y el 2 de noviembre quiere ir a limpiarle la tumba y a echarse unas cervezas y fumarse un cigarro ahí con su muerto, ¿verdad? Con su difunto. Su difunto no va a venir, hermano. Su difunto no va a venir con usted. Los muertos nada saben, dijo Salomón. Y ahorita vamos a ver un poco acerca del pecado de esta tradición, pero quiero mencionar, vea lo que dice en Mateo capítulo 28 y el versículo 21. Teniendo en cuenta, queridos hermanos, lo que leímos en el capítulo 22 de Mateo, donde dice el versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Ok? Vea lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28 y el versículo 1. 28:1, por favor. Mateo 28:1. Vea la victoria de Cristo sobre la muerte. Vea lo que dice ahí. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Perdón, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo a las mujeres, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Ahora vea lo que dice Lucas capítulo 24, queridos hermanos. Lucas capítulo 24. Me encanta lo que dice Lucas y me encanta también lo que dice Mateo. No podía escoger entre los dos, así que puse los dos. Amén. Vea lo que dice el capítulo 24 y el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos a qué, hermanos? Al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
¿Por qué? Dice en los ángeles aquellas mujeres, porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Porque los cristianos hoy en día, queridos hermanos, se esfuerzan por honrar y por adorar y por ofrecer a sus muertos la adoración que deben dar a Cristo, el cual no está muerto, el cual vive, el cual resucitó de la cruz, resucitó de la muerte, se levantó del sepulcro y apareció a aquellas mujeres y les dijo: salve. Oh, queridos hermanos, qué bendición que tenemos un Dios el cual ha resucitado. Oh, qué bendición que creemos en un Cristo que ha resucitado. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, dice Pablo. Pero Cristo resucitó, hermanos, porque buscan a los muertos, entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense lo que les dijo cuando todavía estaba entre vosotros. Quería que iría delante de ustedes a Galilea. Oh, qué bendición tener un Dios, hermanos, el cual vive. ¿Por qué nos esforzamos entonces por adorar a los muertos? Y vea lo que dice en San Juan capítulo 11 y el versículo 25. Y esta es la esperanza para nosotros, hermanos. San Juan capítulo 11 y el versículo 25. Juan 11, 25 dice así la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección. ¿Y qué, hermanos? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y su familiar que murió recibió a Cristo en su corazón. No se esfuerce por ponerle un altar, querido hermano. Él no va a venir. Él no va a venir a comer su mole, a comer sus sopes o sus tostadas. Él está disfrutando la presencia de Dios. Bueno, la palabra de Dios es tan clara y es tan paciente para con nosotros. Amén. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Sí, pastor? Perdón por la interrupción, pero dijiste que podíamos interrumpir. Y ya sabes que me encanta hacer eso. No, nomás quería preguntar sobre... mucha gente dice que el pan de muerto no tiene nada de malo. Y lo compran. Y el otro día, entre broma y diciendo la verdad, en el servicio unido le pregunté al hermano, le dije: ¿a poco trajeron pan de muerto? Y dijo: ¿a poco usted no come rosca? Eso me contestó. Y me dio tristeza porque no conocemos el trasfondo de las cosas que hacemos y vemos. Ahí está la clave. El pan de muerto, esas cosas que cruzan, supuestamente son huesos que están, que son como una adoración a los muertos. Sí. No sé si traes algo de esto. Precisamente no quise profundizar en los elementos que hay en el altar, porque me parece algo... sí, no quiero darle crédito o no quiero darle, pero es interesante la pregunta. Justamente pensé que alguien me iba a preguntar, ¿sí? Ajá. La cosa no es exactamente el pan, porque Dios dijo que todo lo que Él hizo se puede comer con oración. El problema es el trasfondo y la dedicación que hacen para los muertos, ¿no? Sí. Y otra cosa que iba a comentar. El asunto no es que no podemos ir a visitar una tumba de un familiar, claro. pero hay 364 días en el año para hacerlo. Sí, así es. Y especialmente este día, ¿no? Por testimonio y porque se está haciendo una participación de una tradición que es contraria a las escrituras, ¿no? Entonces,
No porque sea este día, mi familiar va a venir, mi padre va a venir a visitarme. Él está conmigo todo el tiempo porque lo recuerdo y lo amo y lo aprecio y no tengo su cuerpo, pero espero que esté con el Señor y lo pueda ver allá. Por ejemplo, hablando de él o hablando de mi madre, pues yo sé que ella aceptó a Cristo y Sí, están vivos y los voy a volver a ver. Entonces, ah, ¿cuál es el chiste de ir a ver una tumba sí, que está así es. fría? Bueno, en cuanto a la celebración, ¿por qué el día de hoy? Bueno, los antiguos decían, am, pobladores en el que ya mencioné, los aztecas, etcétera, etcétera, ellos decían que el día 2 de noviembre se abría un portal, un supuesto portal en el cual los muertos podían regresar a la tierra para nutrirse de las supuestas ofrendas que había en los altares. Okay, y en cuanto al pan de muerto, vea lo que dice en 1 Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8 y el versículo 1, vea lo que dice ahí. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Nada cómo debe saberlo, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Porque pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni que comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no tenga a ser tropiezo para los débiles. Y esta es la clave, queridos hermanos. Dice una vez más el 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en algún lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Dios dejó, hermanos, muy claras las leyes en el Antiguo Testamento sobre las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Recuerda usted el pecado de Balaam? ¿Cuál fue la doctrina de Balaam? Enseñó al rey, a los enemigos de Dios, a ir en contra de la voluntad de Dios, a pecar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ok? Un pan que ha sido sacrificado a los ídolos, que ha sido en este caso sacrificado a un muerto, bueno, se convierte en una comida sacrificada a un ídolo. ¿Ok? Yo personalmente, yo no comería este tipo de cosas. ¿Ok? Y como vimos en el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Ok? Hay mucha controversia en cuanto a este tipo de cosas, por qué la rosca sí y por qué el pan de muerto no. Bueno, la rosca no fue puesta en un altar de muertos. La rosca no fue puesta en un lugar en el cual Dios no tiene, no recibe gloria y no recibe honra. ¿Okay? ¿Usted ha visto alguna vez en algún ritual, en algún altar,
de muertos en el cual se le dé honra y gloria a Dios? No hay, no existe. ¿Ok? Ahora, creo que no tiene, yo creo que usted no tiene que pensar como yo. Creo que usted tiene que estudiar y tiene que hacer su propia convicción acerca de estas cosas. ¿Ok? Pero el pan es en medio de una celebración a los muertos, hermanos. Sí, tal vez parece sencillo decirlo, pero el trasfondo que tiene es un trasfondo muy oscuro. Es un trasfondo que si pudiéramos un poco quitarnos las vendas de los ojos, podríamos entender por qué Dios abomina todas estas cosas. ¿Ok? Como leímos, queridos hermanos, Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, pues ha resucitado. Cristo resucitó, queridos hermanos. Él no se quedó en la muerte, no se quedó en la tumba. El salmista decía, no dejarás para siempre mi alma en el Seol. Él resucitó y consumó así nuestra salvación. Y esta es la esperanza, queridos hermanos, que nosotros tenemos. Vea lo que dice en 1 Corintios 15:51. No sé si contesté la pregunta o enredé más a los demás. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario en cuanto a este tema? Ok, si no hay preguntas, vea lo que dice en 1 Corintios, capítulo, caray, ¿dónde estoy? Capítulo 15 y el versículo 51. 15:51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos vencido, queridos hermanos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice en Romanos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sorbida es, dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, y esta es nuestra esperanza. Vea lo que dice en 1 de Pedro 1:3, rápidamente, 1 de Pedro 1:3. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Primera de Pedro 1:3. ¿Y están ahí? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que, hermanos, viva, no una esperanza muerta, amén. Por la resurrección de Jesucristo, ¿qué? De los muertos. Cristo resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y la esperanza que Dios nos ha dado es una esperanza viva. Es una esperanza viva. Es una esperanza viva. No una esperanza muerta. Es una esperanza viva. Y rápidamente, hermanos, para concluir, vea lo que dice en Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. Sí, pastor.
Perdón, pero no puedo dejar de decir esto. ¿Sí? Si me muero primero que ustedes, no me pongan altar. Las comidas que quisieran traerme, tráiganmelas ahorita. Me gustan los chiles rellenos, la Amén. birria, la carne asada. Sí. Ajá. No, perdón, ya nomás era. Un chistorín. Amén. Yo decimos los jóvenes por dos. Ok, vea lo que dice en Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. Y quiero que piense, hermanos, en el pecado de esta tradición. Vea lo que dice ahí. Capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pastor, ¿qué tiene de malo el Día de Muertos? ¿Qué tiene de malo que yo vaya y ponga un altar? ¿Qué tiene de malo? Sí, tiene mucho de malo. Vea lo que dice ahí una vez más. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo está diciendo, tengan cuidado, vean, pongan atención, que nadie los engañe por estas filosofías, por estas huecas sutilezas, es decir, ser sutiles en las palabras. Hay algunos que tienen palabras sutiles, que son sutiles para convencer y convencen aún hasta los cristianos. ¿Sí? Dieron de tarea, hicieron una calaverita, una calavera, y yo al día siguiente cuando él fue a la escuela, pues todos los niños llevaban su calaverita adornada y todo, y yo dije, pues eso como no queriendo, en algunas partes adoran a la Santa Muerte. Sí. Y eso pues que es la misma disfrazada pues de algo bonito, de que ay, la disfrazaron de vaquerita o de X cosas. Sí, claro. Entonces, trae mensaje oculto pues, Sutil. en todo eso que le están enseñando a los niños. Así que es. Lleven su calavera. Entonces la calavera en muchas partes del mundo pues la adoran a la Santa Muerte. Sí. Entonces, pues ahí le están metiendo a los niños. Sí, por eso dice, poco a poco. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Estos son formas sutiles de engañar, ¿ok? Aún a los niños. ¿Sí? Pastor. Dice Efesios 5:11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Así es. ¿Sí, hermana? Yo no recuerdo la cita, también dice que cuando uno hace un ídolo es pues cuando pone una ofrenda es porque se la está ofreciendo un ídolo. Y pero no me acuerdo la cita donde dice que cuando se ofrecen a algo a los ídolos, a los demonios se les ofrece. O sea, la gente está tan pues ignorante a esto y lo sigue haciendo, ¿verdad? Porque no sabe que es a los demonios a lo que está ofreciendo. Ahora, también el sentido, hermanos, o que, bueno, sí, el sentido, o el hecho, más bien el hecho de que sea un altar, oh, hermanos, es preocupante, ¿ok? Es preocupante, ¿ok? La palabra de Dios advierte
en los jueces, en los tiempos antiguos, que eran tendenciosos, los hijos de Israel eran tendenciosos a hacer altares. ¿Ok? Y algunos reyes, dice la palabra de Dios, que quitaron los lugares altos y destruyeron todos los altares. Por allá también vemos a Elías y a los 400 profetas, 400 profetas de Baal. ¿Ok? Ellos ofrecieron en un altar, ¿sí? ¿Lo puedes leer, por favor? Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí está el sacrificio, está el altar, están todos los elementos, hermanos. No es posible que no podamos entender la gravedad de este asunto. ¿Ok? Por eso dice en Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres. Que provocaremos a celos al Señor. 1 Corintios 10, 22. Ok, ahí está. 1 Corintios 10, 20, 21 y 22. Dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, ¿verdad? Ok. Mirad, dice, que nadie os engañe. Es decir, estén alertas, hermanos. Pablo está diciendo: mirad, pongan atención, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es lo que hacen las tradiciones? Bueno, engañan. Engañan. Mirad que nadie os engañe. Las tradiciones engañan. Las tradiciones tratan, hermanos, de complementar, tratan de completar las doctrinas bíblicas. Y esto no es bueno, porque las doctrinas bíblicas están completas. Lo que la palabra de Dios está completo. Lo que la palabra de Dios dice está completo, hermanos. No necesitamos complementar la Biblia con las tradiciones. La Biblia es la palabra de Dios, nuestra regla, nuestra única regla de fe y práctica. Pero las tradiciones engañan. Y justo esta tradición hace creer que a los muertos Dios les da vacaciones para venir a gozarse con los vivos. ¿Ok? Es absurdo, ¿ok? Es absurdo, es sarcástico esto. Es absurdo, hermanos. Creer que a los muertos Dios les da la oportunidad, Dios les da vacaciones para venir a gozarse con los vivos. Rápidamente, Deuteronomio 18:9, porque ya me cansé de estar parado. Deuteronomio 18:9, por favor. Deuteronomio 18 y el versículo 9, vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea que hallado en ti no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia. Para Dios sigue siendo abominación estas cosas.
Y me da mucho coraje ver cómo hay cristianos tan perdidos en sus pensamientos, encontrando una y otra excusa para hacer esto, para quedar bien con otros. Abominaciones a Jehová. Quedar bien deberíamos con Dios. ¿Qué importa lo que los familiares piensen? ¿Qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa? Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo que hemos podido escudriñar en tu palabra en esta noche. Ayúdanos, pues, te lo pedimos, a meditar en estas cosas. Te rogamos que sea usted propicio, Señor, a nuestras necesidades y a nuestras peticiones. Padre, todo lo ponemos en tus manos. Gracias que nos has dado vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, usted nos dio vida por su gracia. Le agradecemos que nos ha dado ahora una esperanza viva, no una esperanza muerta. Gracias que usted es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Gracias te damos por todo. Ayuda a disipar las dudas, Señor, de quien aún tenga dudas, y permite que tu palabra, Señor, y ese estudio pueda ser de bendición a las vidas de cada uno de nosotros y a los que están en las redes sociales y a los que posteriormente verán, Señor, este estudio. Padre, gracias te damos por todo y todo lo ponemos en tus manos. Gracias que nos has dado vida, Señor, y nos has dado vida en abundancia. Gracias que tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.